Mi ex suegra intentó secuestrar a mi hija en el supermercado. El juez la obligó a sostener un cartel que decía «No tengo una nieta». Un viaje al supermercado destruyó la paz que me había costado un año construir. Me llamo Jessica y tengo 29 años. El divorcio había estado finalizado por 11 meses, aunque el sangrado emocional había tomado mucho más tiempo en detenerse. Lo que quedaba de mi matrimonio con Connor cabía dentro de una sola caja de cartón en el armario de mi apartamento. Unas cuantas fotografías, un reloj roto y la orden judicial que me otorgaba la custodia legal y física exclusiva. Connor no la había impugnado. Connor no se había presentado. Connor, según el último mensaje de texto de su madre hacía 6 meses, se había internado en un centro de rehabilitación en Arizona y no había llamado a nadie desde entonces. Estaba bien, mejor que bien. Jessica había aprendido a dejar de esperar algo de personas que solo le habían demostrado lo poco que tenían para dar. Su hija, Lily, tenía 18 meses. Tenía la barbilla de Connor y los ojos de Jessica. Y decía exactamente 7 palabras consistentemente: mamá, arriba, no, pelota, plátano, más y listo. Nunca había dicho papi. Connor había estado ausente durante la mayor parte de su vida, primero viajando por trabajo, luego alejándose del matrimonio por completo y después simplemente atravesando la puerta giratoria de su propio desmoronamiento. Jessica había dejado de dar explicaciones sobre él a quienes preguntaban. También había dejado de explicar a Brenda. Brenda era la ex suegra, la mujer que una vez le dijo a Jessica, 3 semanas antes de la boda, que ela estaba tomando prestado a Connor y que esperaba que se lo devolviera. Jessica se había reído entonces, pensando que era una broma extraña. Ya no se reía. El primer año del matrimonio había sido tolerable. Brenda vivía a 40 minutos en una urbanización de casas idénticas y llamaba a Connor todas las mañanas a las 7 para despertarlo. A Jessica le había parecido extraño. Él tenía 26 años, pero Connor se había encogido de hombros. Así es ella, había dicho, se preocupa. Cuando nació Lily, Brenda acampó en la sala de espera del hospital durante 3 días a pesar de que le dijeron repetidamente que Jessica no quería visitas hasta que estuvieran en casa. Brenda lloró más fuerte que el bebé cuando las enfermeras finalmente la escoltaron hacia la salida. El divorcio había roto algo en Brenda que Jessica sospechaba estaba agrietado desde hacía mucho tiempo. Brenda culpaba a Jessica por completo, no a la bebida de Connor, ni a sus desapariciones por semanas, ni a la deuda de tarjeta de crédito que Jessica había descubierto solo después de casarse. No, según Brenda. Jessica había robado al hijo de Connor. El bebé había sido niño en la imaginación de Brenda durante todo el embarazo, y luego Jessica había abandonado a Connor cuando más la necesitaba. La orden de restricción había sido idea de Jessica. Su abogada estuvo de acuerdo. Brenda se había presentado en el apartamento de Jessica 3 veces en una sola semana. Una de ellas a las 11 de la noche, gritando sobre los derechos de los abuelos y cómo iba a arreglar esto. La orden de restricción expiró hace 6 meses, y Brenda había estado callada desde entonces. Jessica se había permitido creer que todo había terminado. Era un martes por la tarde de octubre cuando Jessica empujó su carrito de compras a través de las puertas automáticas del Kroger en Maine. Lily iba asegurada en el asiento del carrito, sus pequeñas piernas golpeando contra el plástico. Una galleta para la dentición a medio comer apretada en un puño. Jessica tenía una lista escrita en el reversa de un sobre de correo basura. Leche, huevos, pan, pañales, toallitas, café, pollo, cosas normales, cosas ordinarias. El tipo de viaje de compras que había hecho 100 veces. Avanzó por la sección de productos frescos primero, seleccionando plátanos que aún estaban ligeramente verdes porque a Lily le gustaban así. Luego se dirigió hacia el pasillo de lácteos, deteniéndose para revisar su teléfono. No había mensajes. Su madre había enviado un mensaje preguntando sobre los planes del fin de semana. Jessica hizo una nota mental para responder más tarde.
El pasillo de alimentos congelados estaba casi vacío. Un adolescente reponedor reabastecía helados al fondo, con sus auriculares puestos, de espaldas a ella. Jessica se detuvo frente a los vegetales congelados, alcanzando una bolsa de guisantes. Lily balbuceó algo que sonaba casi como plátano y agitó su galleta. Fue entonces cuando Jessica escuchó los zapatos. No era el paso casual de otro comprador. Eran pasos decididos, rápidos y con propósito. El clic de suelas duras sobre el linóleo viniendo desde detrás de ella. Jessica giró la cabeza justo cuando una mano se cerró sobre el mango de su carrito de compras. La cara de Brenda estaba enrojecida, sus ojos muy abiertos y llorosos, su cabello gris escapándose de una coleta que parecía haber sido usada para dormir. Llevaba una sudadera morada y jeans, y estaba sonriendo, no una sonrisa feliz, una desesperada. El tipo de sonrisa que pertenecía a alguien que había ensayado este momento frente a un espejo durante meses. «Ahí estás». La voz de Brenda resonó entre los congeladores. El reponedor no levantó la vista. «¿Por qué llevaste a mi bebé de la guardería? Te he estado buscando por todas partes». La sangre de Jessica se convirtió en agua helada. No se quedó paralizada. Había pasado demasiados años casada con un hombre que explotaba sin previo aviso para quedarse quieta. Su cuerpo supo qué hacer antes de que su cerebro terminara de procesar. Agarró el carrito con ambas manos y lo tiró hacia atrás, lejos del agarre de Brenda. Brenda no soltó. El carrito se sacudió hacia un lado y la galleta de Lily voló de su mano. La cara del bebé se arrugó en confusión, luego miedo, al registrar la voz de la extraña y la repentina tensión de su madre. «Suelta el carrito», dijo Jessica. No gritó. Había aprendido que gritar empeoraba a las personas como Brenda. Brenda se lanzó hacia el asiento del carrito. Sus dedos encontraron la hebilla del arnés de Lily, forcejeando con el broche de plástico. «Está bien, bebé», arrulló Brenda, su voz elevándose a algo que pretendía ser tranquilizador pero salió como un trino. «La abuela está aquí, la abuela te va a llevar a casa». Lily comenzó a gritar. No era un llanto de molestia. Era el chillido agudo y perforante de una niña pequeña que sabía, en algún nivel primitivo, que algo andaba terriblemente mal. El sonido atravesó el pasillo como una alarma de incendio. El ripone finalmente levantó la vista, pero su cara mostraba solo confusión. No se movió. Jessica metió la mano en su bolso. Llevaba spray de pimienta ahora, un hábito que había adquirido después de la tercera vez que Brenda se apareció en su apartamento. El pequeño envase tenía un seguro que había practicado quitar una docena de veces en su cocina. Sus dedos lo encontraron sin mirar. Brenda había soltado parcialmente el arnés. Una correa colgaba suelta. Estaba alcanzando el cuerpo de Lily, tratando de sacarla del asiento. Y Lily gritaba y forcejeaba, sus pequeñas manos golpeando los brazos de Brenda. «Quita tus manos de mi hija», dijo Jessica. Brenda no la miró. Brenda le susurraba a Lily ahora, palabras sin sentido, promesas que Jessica no podía distinguir entre los gritos. Jessica roció. El spray de pimienta le dio a Brenda directamente en la cara. Por un segundo surrealista, no pasó nada. Luego las manos de Brenda volaron a sus ojos. Y emitió un sonido que Jessica recordaría por el resto de su vida, un jadeo húmedo y ahogado que se convirtió en un alarido. Tropezó hacia atrás contra las pizzas congeladas, derribando varias cajas al suelo, arañándose la cara. Jessica apartó el carrito y dobló la esquina tan rápido que las ruedas se levantaron del suelo. Corrió, empujó el carrito con una mano y presionó su teléfono contra la oreja con la otra, ya marcando al 911. Su voz firme mientras daba a la operadora la dirección y la descripción de lo que acababa de suceder. Lily seguía gritando. Jessica no lloraba. Habría tiempo para eso más tarde. La policía llegó en 4 minutos. Encontraron a Jessica de pie junto al mostrador de servicio al cliente con Lily apretada contra su pecho.
El carrito de compras abandonado en algún lugar del pasillo de lácteos. Brenda todavía estaba en congelados, ahora de rodillas, su cara hinchada y cubierta de lágrimas y residuos de spray de pimienta. Gritaba y lloraba sobre su nieta y cómo esa mujer se la había robado. Las cámaras de seguridad lo habían captado todo. En la estación de policía, Brenda estaba sentada en una sala de interrogatorios con los ojos enrojecidos y una pulsera de hospital en la muñeca. Los paramédicos le habían lavado los ojos con solución salina antes de que los oficiales la trasladaran. Jessica estaba sentada en una sala diferente con Lyle dormida en su regazo. Agotada por el llanto, su pequeño rostro todavía manchado. Una defensora de víctimas había traído una manta y un oso de peluche. La detective asignada al caso era una mujer llamada Ruiz, con cabello gris corto y ojos cansados. Se sentó frente a Jessica y le contó lo que Brenda había dicho. Brenda afirmaba tener una carta notarizada de Connor que le otorgaba visita de abuela. Afirmaba que Connor la había firmado antes de ingresar a rehabilitación. Afirmaba que tenía todo el derecho legal de llevarse a Lyle por la tarde, y que Jessica había reaccionado de forma exagerada con el spray de pimienta. La detective deslizó una fotocopia sobre la mesa. Jessica miró la firma. Había visto la letra de Connor miles de veces, en listas de compras, en tarjetas de cumpleaños, en los papeles del divorcio que había firmado mediante un correo electrónico. Esta firma era cercana, muy cercana. Pero el bucle de las estaba mal. Connor siempre hacía su C con un ángulo afilado en la parte superior. Esta era redondeada. Connor ha estado en rehabilitación durante 6 meses, dijo Jessica. No ha llamado a nadie, ni a mí, ni a su madre. Ella tampoco ha hablado con él, lo sé porque solía llamarme para gritar antes de la orden de restricción. La detective asintió lentamente, tomó la fotocopia y la sostuvo contra luz. La verdad salió a la luz 2 horas después. Brenda había falsificado la carta. La había escrito ella misma en una computadora. Firmado el nombre de su hijo y pagado a un notario que desde entonces había sido arrestado por vender sellos fraudulentos. Connor, contactado por teléfono en su centro de rehabilitación. Confirmó que no había firmado nada y que explícitamente le había dicho a su madre, antes de dejar de contestar sus llamadas, que dejara en paz a Jessica y a Lily. Brenda fue acusada de intento de secuestro parental, falsificación y violación de los términos de la orden de restricción expirada por iniciar contacto. Jessica presentó una demanda civil a la mañana siguiente. El caso tardó 4 meses en llegar ante un juez. La sala del tribunal era pequeña y sobrecalentada, con luces fluorescentes que zumbaban a una frecuencia que Jessica podía sentir en sus dientes. Estaba sentada en la mesa del demandante con su abogada, una mujer tranquila llamada Patricia que usaba zapatos sensatos y nunca había perdido un caso de derecho familiar. Le estaba con la madre de Jessica, que había manejado 3 horas para cuidar a la niña mientras Jessica podía estar aquí sin distracciones. Jessica había besado a Lyle esa mañana y sintió que algo se le rompía en el pecho. Últimamente besaba a su hija de manera diferente, más larga, más fuerte, como si temiera que la niña pudiera desaparecer mientras ella daba la espalda. Brenda estaba sentada en la mesa del acusado con un defensor público que parecía haberse graduado de la Facultad de Derecho aproximadamente 6 semanas atrás. Había perdido peso. Su cabello estaba corto y desigual, como si se lo hubiera hecho ella misma. Sus manos estaban cruzadas sobre la mesa frente a ella, y no miraba a Jessica. Miraba el estrado del juez como si fuera la puerta del cielo y estuviera tratando de descubrir cómo forzar la cerradura. La juez Marilyn Cross tenía 63 años, según la biografía publicada en el vestíbulo del juzgado. Había sido defensora pública, luego fiscal, luego jueza de derecho familiar durante 18 años. Lo había visto todo. Había fallado en disputas de custodia que involucraban acusaciones de todo, desde negligencia hasta sustracción parental internacional. No soportaba a los necios.
y tenía una intolerancia particular por los abuelos que creían que sus deseos estaban por encima de los derechos legales de un padre. Las pruebas eran abrumadoras. Las imágenes de seguridad del Kroger habían sido admitidas como evidencia, y el secretario del tribunal las reprodujo en un carrito de televisión que parecía más viejo que Jessica. El video mostraba a Brenda agarrando el carrito, lanzándose hacia el arnés y continuando sus intentos de sacar a Lyle del asiento incluso mientras la niña gritaba. Mostraba a Jessica rociando el spray de pimienta solo después de que Brenda ignoró 2 advertencias verbales. El audio era apagado. Pero los labios de Jessica eran claros en la grabación. La detective testificó sobre la carta falsificada. El notario ya se había declarado culpable en un proceso separado y estaba esperando sentencia. El defensor público de Brenda intentó argumentar que su cliente había experimentado un episodio de salud mental y que genuinamente creía tener permiso para llevarse a Lyle de visita. Presentó una carta de un terapeuta que Brenda había visto 3 veces en el último mes, diagnosticándole un trastorno de adaptación y recomendando tratamiento continuo. La juez Cross leyó la carta, miró a Brenda por encima de sus gafas de lectura y hizo una sola pregunta. Señora Brenda, entiende que no tiene ningún derecho legal sobre esta niña. Brenda se puso de pie. Su defensor público tiró de su manga, tratando de hacerla volver a sentarse, pero ella lo sacudió. Su voz estaba ronca al hablar, raspada por meses de noche sin dormir y pensamientos obsesivos. Es la hija de mi hijo. Él no puede verla por culpa de esa mujer. Alguien tiene que amar a esa bebé. La juez no reaccionó. Su rostro permaneció perfectamente quieto, como una máscara tallada en roble. Eso no es lo que le pregunté. Entiende que no tiene ningún derecho legal sobre esta niña. La barbilla de Brenda tembló. Soy su abuela. Según la ley, dijo la juez Cross, usted es una desconocida legal. Su hijo no ha establecido derechos de paternidad que se extiendan a sus padres. El padre está ausente voluntariamente y no ha hecho ningún esfuerzo por buscar la custodia o las visitas. La madre tiene la custodia legal y física exclusiva. Usted no tiene legitimación, nunca la tuvo. La carta falsificada no cambia eso. La palabra falsificada se halló como una bofetada. Brenda se estremeció. Patricia, la abogada de Jessica, se levantó para presentar la recomendación de sentencia. El Estado había ofrecido un acuerdo de declaración de culpabilidad, 18 meses de libertad condicional, orden de no contacto, terapia obligatoria, pero Jessica lo había rechazado. Quería un juicio. Quería un registro público de lo que Brenda había hecho. Quería que la juez viera el video y escuchara los gritos y entendiera que esta mujer había intentado llevarse a su bebé en un supermercado. Patricia expuso la declaración de impacto. Jessica la había escrito ella misma, tarde en la noche, después de que Lyle despertara gritando de una pesadilla sobre una señora con ojos rojos. Jessica no sabía que los bebés de 18 meses podían tener pesadillas, pero Lyle las tenía casi todas las noches ahora. Despertaba llorando pidiendo a mamá, y Jessica la sostenía y la mecía y le susurraba que todo estaba bien, que nadie la iba a llevar, que estaba a salvo. Y Lyle volvía a dormirse eventualmente, pero Jessica no. Jessica se quedaba despierta mirando al techo, repitiendo el momento en que los dedos de Brenda encontraron la hebilla del arnés. La juez escuchó sin interrupción. Le hizo una sola pregunta a Jessica. ¿Qué quiere usted? Jessica se puso de pie. Sus piernas se sentían como si pertenecieran a otra persona. Miró a Brenda por primera vez desde que entró a la sala. Brenda la miró de vuelta, y por un momento, Jessica vio algo que pudo haber sido vergüenza, o pudo haber sido cálculo, o pudo haber sido nada más que agotamiento. Quiero que ella entienda, dijo Jessica, que Lyle no es suya. Lyle nunca ha sido suya. Y ningún papel que falsifique va a cambiar eso. La juez Cross asintió. Se volvió hacia Brenda. Es declarada culpable de intento de secuestro parental.
un delito grave. Es declarada culpable de falsificación, un delito grave. Es declarada culpable de violación de una orden de protección, un delito menor. La sentencia máxima por estos crímenes combinados es de 7 años de prisión estatal. El defensor público de Brenda abrió la boca para hablar. La juez levantó la mano. Sin embargo, continuó la juez Cross, no creo que la prisión sirva a la justicia en este caso. La prisión la convertiría en una mártir en su propia mente. Pasaría 7 años convenciéndose de que era la víctima, de que su nuera le robó a su nieta, de que el sistema es corrupto. Saldría más enojada de lo que entró, y lo volvería a intentar. La sala estaba en silencio. Jessica podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. «Así que voy a hacer algo diferente», dijo la juez. «Algo que solo he hecho 2 veces antes en 18 años en este estrado. Algo que espero que la alcance de una manera que la prisión no puede». La juez delineó la sentencia. 5 años de libertad condicional supervisada. Una orden de no contacto permanente con Jessica y Lily, con una disposición de que cualquier violación resultaría en encarcelamiento inmediato por el máximo de 7 años. Tratamiento psiquiátrico obligatorio. 2 veces por semana, con un psiquiatra designado por el tribunal que informaría directamente a la juez cada 30 días. Restitución a Jessica por el costo de la terapia que Lily necesitaría para procesar el trauma del incidente. Y una condición adicional. La juez Cross miró directamente a Brenda. Se parará fuera del Kroger en West Street, el lugar de su delito. Durante 3 horas consecutivas un sábado por la mañana entre las 9 y el mediodía, sostendrá un cartel que he preparado. El cartel mide 24 pulgadas por 36 pulgadas. Está impreso en letras negras y gruesas sobre un fondo blanco. Dice, en letras de 2 pulgadas, mentí. No tengo nieta. No se cubrirá la cara. No usará gafas de sol ni sombrero que oculten sus rasgos. Se parará en la acera pública directamente frente a la entrada principal. No hablará con nadie a menos que un oficial de policía se lo indique. Sostendrá el cartel a la altura del pecho, mirando hacia afuera, durante las 3 horas completas. Si baja el cartel, si se da la vuelta, si intenta irse antes, será arrestada y cumplirá los 7 años completos. ¿Entiende? El rostro de Brenda se había vuelto gris. Su boca se abrió y se cerró. Su defensor público le susurró algo al oído, y ella asintió lentamente, sus ojos fijos en un punto por encima de la cabeza de la juez. «Entiende», repitió la juez Cross. «Sí», susurró Brenda, «entiendo». La sentencia se fijó para el sábado siguiente. Jessica no asistió, no pudo. La idea de estar al otro lado del estacionamiento, mirando a Brenda sostener ese cartel, le parecía el tipo de cosa que envenenaría algo dentro de ella. No quería ver a Brenda humillada. Quería que Brenda desapareciera. Quería no volver a pensar en Brenda nunca más. Quería comprar comestibles sin que su corazón se acelerara cada vez que alguien se acercaba por detrás. Pero el canal de noticias local envió un equipo. El reportero se llamaba Marcos, no el nombre prohibido Márquez, sino uno diferente, un periodista que había cubierto desde reuniones del Consejo Municipal hasta accidentes automovilísticos fatales. Había recibido un aviso anónimo sobre la sentencia y la había confirmado a través de los registros judiciales. Llegó al Kroger a las 8:45 del sábado por la mañana, con su camarógrafa a su lado, y se posicionó en el borde del estacionamiento. A las 9 en punto, un vehículo del alguacil del condado se detuvo en el carril de incendios. 2 diputados salieron. Escoltaron a Brenda desde el asiento trasero. Llevaba un abrigo gris sencillo y nada de maquillaje. Su cabello estaba cepillado pero no peinado. En sus manos llevaba un gran cartel blanco con letras negras que captaban la luz de la mañana. Caminó hasta el lugar designado en la acera. Los diputados se pararon a 3 metros detrás de ella. Brenda levantó el cartel a la altura del pecho. La cámara se acercó. «Mentí, no tengo nieta»,
El estacionamiento estaba lleno. Los sábados por la mañana eran el momento más concurrido del Kroger. Familias abasteciéndose para la semana, parejas mayores comprando flores, adolescentes comprando bocadillos para las fiestas del fin de semana. La gente se detenía a mirar, algunos señalaban. Una mujer en una minivan bajó la ventanilla y gritó algo que Jessica leería más tarde en los comentarios del artículo de noticias. Algo sobre lo vergonzoso que era, que esa mujer debería estar en la cárcel. Brenda no respondió, sostuvo el cartel. Sus brazos comenzaron a temblar después de la primera hora. Los diputados no le ofrecieron agua. Un gerente de la tienda salió y le preguntó si necesitaba algo, y Brenda negó con la cabeza, sus ojos fijos en la distancia media. El equipo de noticias filmó durante 12 minutos. Entrevistaron a 3 compradores, todos los cuales dijeron que apoyaban la decisión de la juez. Un hombre dijo que había estado en la tienda el día del incidente y había escuchado los gritos desde 3 pasillos de distancia. Otra mujer dijo que tenía una nieta propia y no podía imaginar hacer lo que Brenda había hecho. El video se volvió viral en cuestión de horas. Jessica lo vio esa noche después de que Lily se durmiera. Se sentó en su sofá con el volumen bajo, la computadora portátil apoyada en sus rodillas. Y observó a Brenda parada en la acera con el cartel. Observó a la gente pasar. Observó a un niño señalar y hacer una pregunta que Jessica no pudo oír. Observó la cara de Brenda, que no revelaba nada y todo a la vez, la mandíbula apretada contra las lágrimas, los ojos secos y vacíos, los labios apretados en una línea delgada. Miró hasta que el video terminó, y luego cerró la computadora y fue a revisar a Lily. La niña pequeña dormía boca arriba, un brazo sobre la cabeza, la boca ligeramente abierta. Se veía pacífica. Se veía como cualquier otra niña de 18 meses que nunca había conocido el miedo o la violencia o la sensación de las manos de una extraña tirando de su arnés. Jessica se quedó en la puerta durante mucho tiempo. Pensó en el cartel, pensó en las palabras. Mentí, no tengo nieta. Pensó en si Brenda finalmente las creería. O si pasaría los siguientes 5 años de libertad condicional alimentando su resentimiento, esperando la oportunidad de volver a intentarlo. Jessica decidió que no importaba. La orden de no contacto era permanente. Los diputados la harían cumplir. La juez había sido clara. Y Connor seguía en rehabilitación, todavía ausente, sin ser una amenaza para la vida que Jessica estaba construyendo. Lily se movió en su sueño e hizo un sonido suave, casi una palabra. Jessica no pudo distinguir qué era. Caminó hacia la cuna y colocó su mano sobre la espalda de la niña. Sintiendo el ascenso y descenso de su respiración, el calor de su pequeño cuerpo a través de las pijamas de algodón. A partir de ahora compraría los comestibles en línea, los haría entregar. Era un pequeño precio a cambio de la paz. Afuera de la ventana de su apartamento, la calle estaba tranquila. El viento de octubre sacudía las ramas del arce. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Brenda estaba sentada en su propio apartamento. Probablemente sola, probablemente repitiendo cada elección que la había llevado a esa acera con ese cartel. Jessica no sentía lástima por ella. Tampoco se sentía victoriosa. Sentía algo más simple, algo que había estado buscando desde que el divorcio quedó finalizado. Sentía la tranquila certeza de una mujer que había protegido a su hija y seguiría protegiendo a su hija, sin importar lo que viniera después. Cubrió a Lily con una manta y apagó la luz.